Hola, sean todos bienvenidos a la primera clase del curso de precálculo. En esta clase vamos a discutir el concepto de función. Una función f es una regla que asigna un elemento x que pertenece a un conjunto A exactamente un elemento f de x que pertenece a un conjunto B. Lo que nos da a entender esta definición es que si nosotros tenemos un elemento x que pertenece a un conjunto A, la función me va a transformar a x en f de x que pertenece a un conjunto B. Bien, cuando nosotros transformamos a x en f de x por medio de f, debemos de garantizar que se cumpla el criterio de unicidad. Eso significa que para cada x en el conjunto A debe de existir un único elemento f de x en el conjunto B. Bueno, es decir que no podemos tener este caso. Si yo tengo un elemento en A, lo voy a relacionar con un f de x sub 1. Y si yo tengo un elemento x en A, también relacionarlo con un f de x sub 2. Para este caso, para un mismo x en A existe tanto f de x sub 1 y f de x sub 2 en B. Este caso no es una función. Para que sea una función, esta relación debe de cumplir el criterio de unicidad. Es decir, que para cada x en A debe de existir un único f de x en B. Si lo vemos a través de un diagrama de flechas, digamos que aquí tengo mi conjunto A y aquí tengo mi conjunto B. Este es mi A y este es mi B. La función actúa de A en B. Aquí está la función f. Y f va a tomar a x y lo va a llevar a f de x. Va a tomar a A y lo va a llevar a f de A. Va a tomar a B y lo va a llevar a f de B. Bien, como verán, para cada elemento x en A existe un único f de x en B. Para cada elemento A en A existe un único f de A en B. Para cada elemento B de A existe un único elemento f de B en B. Se cumple el criterio de unicidad. Al conjunto A le vamos a llamar dominio de la función y lo vamos a denotar con un d sub f y lo vamos a leer dominio de f. Al conjunto B le vamos a llamar rango o recorrido y lo vamos a denotar con un r sub f y lo vamos a leer el rango de f. Y r sub f son todos los f de x tal que x pertenece a A. Eso significa que el rango de la función son todos los valores de A transformados a través de f de x. Bien. Cuando nosotros escribimos f de x, lo vamos a interpretar de dos formas diferentes. Ambas son válidas. La primera es f de x es el valor de la función f en el valor x. La otra forma sería la imagen de x, es decir, de el valor x en A bajo la función f. Ambas formas de interpretarlo o de comprenderlo son válidas. También hablamos de lo que se conoce como la regla de asignación. Es decir, la regla
y igual f de x. Cuando hablamos de y igual a f de x, vamos a interpretar que x va a ser la variable independiente. Y y la variable dependiente. La variable x pertenece al dominio de la función, que es la variable independiente. La variable y pertenece al rango o recorrido de la función y es la variable dependiente. Es decir, que y depende del valor que le demos a la función f. Bien. Hay otra manera de hablar o de poder representar gráficamente una función. Y ese es conocido como el diagrama de flechas. No, perdón, el diagrama de máquina. Bueno, el diagrama de máquina lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a tener una figurita de esta forma. Acá va a estar la función f, que me va a transformar el valor x en f de x. Aquí tenemos la salida y aquí tenemos la entrada. La función hace las veces de una maquinita transformando a x en f de x. El x debe de estar en el dominio de la función y el f de x cae en el rango de la función. Bien. Cuando hablamos de y igual f de x, x es conocido también como la preimagen. Y y o f de x es conocido como la imagen. Bien, entonces el rango está constituido por todas las imágenes de f transformando los valores del dominio, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de notaciones, por ejemplo, notación, las funciones son denotadas usualmente por f, por g, por h. Y podemos hablar de y igual f de x. También podemos hablar de y igual g de x. También podemos hablar de y igual h de x. Bien. Vamos a borrar acá para poder seguir trabajando. Para poder habilitar un espacio de trabajo. Bien. Vamos a pasar al ejemplo número 1. En el ejemplo 1 del material de la clase nos dice lo siguiente. Dice que una función f está definida por la fórmula f de x igual a x cuadrado más 4. Y nos pide, en el caso A, expresar verbalmente la función. Bueno, f de x igual a x cuadrado más 4 verbalmente se puede interpretar como elevar al cuadrado luego sumar 4. Verbalmente, f de x igual a x cuadrado sería esto, elevar al cuadrado y luego sumar 4. En forma de diagrama de máquinas tendríamos esto, ¿no? Si esta es mi maquinita, aquí tenemos la salida y aquí tenemos la entrada. La función f es elevar al cuadrado
y luego sumar 4. Bien, entonces si como entrada tengo un valor x y la máquina actúa, eleva al cuadrado y luego suma 4, daría como salida x cuadrado más 4, ¿verdad? Bien, en el caso B me piden que encuentre f de 3. Me piden también que encuentre f de menos 2. Y también me piden que encuentre f de la raíz de 5. Bien. F de 3 lo podemos encontrar sustituyendo el 3 en lugar de x. En este caso nos quedaría 3 al cuadrado más 4. A donde aparece la variable x tenemos que usar paréntesis para poder resolver de manera adecuada. En este caso, 3 al cuadrado es 9, más 4 me daría 13. Bien, luego me piden que encuentre f de menos 2. F de menos 2 sería menos 2 al cuadrado más 4. Usted sabe que menos 2 al cuadrado es 4, más 4 me daría un total de 8. En el siguiente caso me piden que encuentre f de la raíz de 5. Entonces sustituimos, donde abre x abro paréntesis, y esto es la raíz de 5 al cuadrado más 4 unidades. Sabemos de que el exponente 2 elimina el índice 2 del radical, por lo tanto la raíz de 5 al cuadrado no es más que 5. Más 4 unidades, esto me daría un total de 9, ¿verdad? Bien. En el ejemplo número 2 del material de la clase, nos dan una función que es conocida como una función cuadrática, ¿no? Que más adelante la vamos a trabajar con más detalle. También es conocida como una función polinomial, ¿verdad? La función que nos dan en el ejemplo 2 es la función f de x igual a 3x cuadrado más x menos 5. Bien. Y me piden que encuentre f de menos 2 en el caso A. Me piden que encuentre en el caso B f de 0. También me piden en el caso C f de 4. Y también me piden en el caso D f de u medio. Bien, para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Bueno, f de menos 2 va a ser igual a menos 3 veces, sería 3 veces menos 2 al cuadrado más menos 2 más 5, ¿verdad? Como pueden observar, a donde aparece la variable x yo abro paréntesis para sustituir el valor. Menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Menos 2 unidades me da 10. Más 5 me daría, perdón, aquí es menos. Aquí. Entonces sería menos 2 al cuadrado es 4. Por 3, 12. Menos 2, 10. Menos 5 nos daría 5. Bien, en el caso siguiente me piden encontrar f de 0, caso B. Entonces esto sería 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 5. 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, más 0 es 0 y nos daría menos 5. Ahora me piden f de 4. F de 4 va a ser igual a 3 por 4 al cuadrado más 4 menos 5. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado sería 16. Y lo multiplicamos por 3, nos daría 48. 48 unidades más 4 unidades
me da un total de 52, pero a 52 le debo de restar 5 y me da 47. Bien, en el caso de, me piden que encuentre f de 1/2 y f de 1/2 sería 3 por 1/2 al cuadrado más 1/2 menos 5. Bien, 1/2 al cuadrado es 1/4, ¿verdad? Entonces sería 3 por 1/4 más 1/2 menos 5. Ahora bien, el 3 está multiplicando, sería 3 por 1, 3 3/4 más 1/2 menos 5. Pero nosotros sabemos que el 5 tiene denominador 1. Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo en este caso, que sería 2, ¿no? Entonces, 2 entre 4 a 2 por 3, 6. 2 entre 2 a 1 por 1, 1. Y 2 entre 1 a 2 por menos 5, menos 10. Ahora vamos a sumar 6 más 1. Hago 7. Menos 10 haría menos 3/2. Y esto sería menos 3/2. Bien. Ahora vamos a revisar el siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 3 del material de la clase, nos dan una función definida por partes. Una función c de x que está definida por partes. Una función definida por partes es una función que tiene más de una regla de asignación. Bien, y la función es c de x igual a 39 cuando x es menor o igual que 400 y mayor o igual que 0. Y va a ser 39 más 0.2 factor de x menos 400 cuando x supera a los 400. Bien, me piden que encuentre el valor de c de 100. También me piden que encuentre el valor de c de 400. Y también me piden el valor de 480. Bien. Veamos el valor de c de 100. Es decir, que x tiene el valor de 100. Y analicemos. ¿El valor de 100 está en la primera ley de asignación o en la segunda? Pues en la primera dice que x está entre 400 y 0. Por lo tanto, x está ahí. Ahora entonces significa de que c de 100 va a ser igual a 39. Porque cuando x está entre 0 y 400, la función devuelve 39. Veamos el segundo caso. C de 400. El 400 también cae en la primera ley de asignación porque está entre 0 y 400, es decir que el 400 lo incluye. Por lo tanto, C de 400 va a ser igual a 39. Bien. Ahora encontremos cuando x toma el valor de 480.
480 supera los 400, por tanto cae en la segunda ley de asignación. Entonces C de 480 va a ser igual a 39 más 0.2 factor de, en vez de x voy a escribir 480 menos 4. Bien. Ahora bien, esto sería 39 más 0.2 factor de 480 menos 4 sería 476. Bien, y ahora esto sería 39 más el producto de 0.2 por 476. Y eso da 95.92 más 95.2. Y 39 más 95.2 da un resultado de 134.2. Bien. Es decir, que cuando nosotros trabajamos una función que está definida por partes, debemos de tener claridad en qué valores varía x. Es decir, si cae en la primera ley de asignación o si cae en la segunda ley de asignación. Pueden haber funciones seccionadas o funciones definidas por partes que tengan más de una ley de asignación. Es decir, pueden tener 2, 3 o más. Ahí va a depender del caso. Bien. Ahora vamos a hablar del dominio de una función. El dominio de una función son todos los valores de x para los cuales f de x existe. Es decir, para los cuales f de x está definida. Entonces, el dominio de una función, nosotros vamos a definirlo de esta manera. Dominio de una función. Es el conjunto de todos los valores de x tal que f de x existe. Es eso, ¿no? Entonces sería el conjunto de todos los valores de x tal que la función f, es decir, tal que f de x existe. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x definida como x al cuadrado y restringimos a x entre los x menores o iguales que 5 y mayores o iguales que 0, sabemos que para cualquier valor entre 0 y 5 la función f de x va a estar definida. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función f no es más que el intervalo cerrado de 0 a 5. Bien, pero resulta que cuando hablamos de funciones y hablamos de dominio, solo existen dos casos donde el conjunto, que es el dominio, no es el conjunto de los números reales en su totalidad. Que sería el caso 1, donde la función f de x es una función racional, es decir, que está constituida o formada por un polinomio p de x y un polinomio q de x. Y el caso 2 es cuando la función f de x se ve involucrada por raíces enésimas y el índice del radical es par, es decir, que es 2, 4, 6 y etc. Bien. En el primer caso nosotros sabemos de que una función racional o una expresión racional
debemos de garantizar que q de x no sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, el dominio de la función f de x va a estar constituido por todos los números reales, excepto aquellos valores que hacen 0 al denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todo el conjunto de los números reales, excepto los valores que hacen 0 q de x, ¿verdad? Es decir, que para encontrar el dominio de una función racional, lo que tengo que hacer es lo siguiente: igualar q de x a 0, identificar los valores que hacen 0. Y al conjunto de los números reales, quitarle esos valores. Bien, en el caso 2, la función f de x es una función que involucra raíces enésimas. Pero para los casos de raíces pares, es decir, 2, 4, 6, etc., nosotros debemos de garantizar que el radicando, en este caso, el radicando p de x debe de ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que las raíces, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número de negativo no está definido. La raíz cuarta de un número negativo tampoco está definido. Entonces, en este caso, el dominio de la función f va a ser todos los x tal que el polinomio p de x va a ser mayor o igual a 0. Es decir, que para este caso nosotros vamos a resolver una inecuación, ¿verdad? Una inecuación. Bien, continuemos. Vamos a borrar acá. Para trabajar algunos ejemplos. Bien, veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos dan una función f de x igual a 1 sobre x menos 4. Y nos dan una función f de x en el segundo caso que es igual a la raíz de x. Bien, la primera es una función racional y la segunda es una función que involucra un radical de índice par, la raíz cuadrada. Bien, nosotros sabemos que solo existen dos casos donde el dominio de una función no es el conjunto de los números reales en su totalidad. Y es el caso cuando hay un cociente, función racional. Debemos de garantizar que el denominador sea diferente de 0. Y en el caso 2, cuando hay raíces pares, debemos de garantizar que el radicando sea mayor o igual a 0. Bueno, en el primer caso, lo que tenemos que hacer es igualar x menos 4 a 0. Si x menos 4 es igual a 0, entonces significa que x es igual a 4. Y 4 sería el valor que hace 0 el denominador. Por lo tanto, el dominio de f va a estar constituido por todo el conjunto de los números reales, excepto el número 4, que sería el que hace 0 el denominador, y en ese caso la función no está definida. Bien, en el segundo caso, el dominio de la función van a ser todos los valores de x tal que x es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque para que el radical esté definido, el radicando debe de ser mayor o igual a 0. Es decir, que x no puede tomar valores negativos. Bien. El dominio de esta función también lo podemos denotar en forma de intervalo, es decir, el intervalo cerrado en 0 y abierto a más infinito. Bien. Veamos otros ejemplos de encontrar el dominio de la función. Veamos otro ejemplo. Para este ejemplo me dan una función f de x definida como 1 entre x cuadrado menos x. Y la función g de x está dada por la raíz de 9 menos x al cuadrado.
Bien, para el primer caso, la función f es una función racional y debemos de garantizar que el denominador no sea 0. Por lo tanto, vamos a encontrar aquellos valores donde el denominador es 0. Y entonces vamos a igualar x cuadrado menos x igual a 0. Si x cuadrado menos x es igual a 0, entonces vamos a aplicar el primer caso de factorización. Aquí hay un factor común que sería x. Esto sería x factor de x menos 1. Y esto es igual a 0. Si x por x menos 1 es igual a 0, entonces yo puedo decir que x es 0 o que x menos 1 es 0. Aplicando la propiedad que dice que si a por b es 0, entonces a vale 0 o b vale 0. Propiedades que se estudian en el curso de álgebra 1. Bien. Ahora vamos a borrar por acá. Ahora tenemos lo siguiente. Si x es 0, o x va a ser igual a 1. Por lo tanto, el dominio de f va a ser el conjunto de los números reales menos el valor 0 y el valor 1 que hacen 0 el denominador. Por ejemplo, si evaluamos en 0, 0 al cuadrado es 0, menos 0, 0, se indefine la función. 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, también se indefine la función. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales excepto el 0 y el 1. Bien, vamos al segundo caso. En el segundo caso, lo que tenemos es una función que involucra radicales.